Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presenta Perfeccionados por la Doctrina, con el propósito de cumplir con el llamado de capacitar al cuerpo de Cristo a través de la enseñanza de la palabra de Dios, por medio del apóstol Marco Tulio Noriega. Es una bendición estar en el pueblo de Dios, ¿verdad? El salmista decía, prefiero un día en los atrios, fíjese, afuera aunque sea, que estar 1000 en las parrandas en el mundo, ¿verdad? ¿Y usted está convencido de eso ya? ¿Sí? ¿De veras? O cuando pasa ahí por algún nightclub le jala el gusanito todavía. No, ¿verdad? Yo espero que no, que usted ya esté convencido, hermano, que no hay mejor lugar para estar que en la casa de Dios, ¿verdad? Vamos a abrir la palabra. Hemos estado aprendiendo a arreglar nuestra vida con Dios. Yo espero que usted no haya venido solamente a oír un mensaje más, sino a aplicar ese mensaje a su vida. Si usted trae el deseo de oír la voz de Dios, yo creo que Dios le habla. Y vamos a abrir en Segunda de Crónicas, capítulo 29. Hemos estado hablando acerca de la necesidad que tenemos. Segunda de Crónicas, capítulo 29, en el verso 16. Yo creo que esto es fundamental. Compartía con algunos hermanos cómo nosotros vamos caminando en la vida cristiana y empezamos recibiendo misericordia de Dios. Amén. ¿Cuántos han recibido misericordia de Dios? Y hemos entendido que misericordia es no recibir lo que merecemos. Amén. No recibir lo que merecemos. ¿Cuántos merecían la muerte? Pero Dios tuvo misericordia de usted y no la recibió. Pero luego viene el otro nivel y es la gracia. Y la gracia es recibir lo que no merecemos. ¿Cuántos han recibido gracia aquí? Mire, tiene vida, tiene un cuerpo, tiene un lugar donde vivir, tiene comida. ¿Y merece usted todo eso? ¿Cuántos merecen todo eso? Es por gracia que lo tenemos, ¿verdad? Pero luego viene el otro nivel. Y es el que ya no dependemos de la misericordia, ni de la gracia, sino de la recompensa de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que usted alcance. El ser recompensado por Dios. Como hemos visto, Dios es un Dios recompensador de los que le buscan. Y Dios quiere que tú experimentes, hermano, las recompensas grandes que hay en Dios cuando tú le obedeces. Cuando tú amas su palabra, amas el agradarle y lo haces. Hay una recompensa grande. El Señor habló de recompensas. Así que estamos entendiendo que si obedecemos la palabra, vamos a ser recompensados. Imagínense si la gracia que hemos recibido es grande. Hay muchas cosas que nosotros tenemos, no las merecemos. A pesar de lo malo que hemos sido, Dios nos las ha dado. Ahora, imagínense cuando sea el día de pago de parte de Dios. ¿Qué no sacará de sus tesoros para
cada uno que le agradó. Entonces vale la pena, hermano, obedecer a Dios. Pero para obedecer a Dios necesitamos entender su palabra. Necesitamos saber lo que tenemos que obedecer, lo que tenemos que hacer. Y aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 16, dice que los sacerdotes entraron al interior de la casa del Señor para limpiarla y sacaron al atrio de la casa del Señor toda la inmundicia que hallaron en el templo del Señor. Quiere decir que el trabajo que Dios quiere hacer en nuestra vida es un trabajo de limpieza completa. Empieza primero en el espíritu, limpiando nuestro espíritu, pero luego empieza a trabajar en nuestra alma, y en nuestra alma está el carácter y está todo los sentimientos, están todos los pactos y convenios que hemos hecho, promesas que hemos hecho. En estos días tal vez ya no hay mucho el hecho del honor, ¿verdad? El respetar el honor de la palabra de una persona. Pero usted sabe que hay culturas donde simplemente el hecho de dar su palabra es un pacto que se hizo, es una ley que se estableció. Si dice, por ejemplo, en aquellos tiempos, por ejemplo, se decía, mi hija se va a casar con tu hijo. Era un pacto que se hacía. O se decía, mira, ese terreno te lo vendo en tanto. No había un documento firmado. La palabra era suficiente para que sea declarada un pacto. Ahora, nosotros en nuestra cultura tal vez hemos vivido de tal manera que decimos, bueno, yo lo dije, pero ya se me olvidó. O tal vez ya se le olvidó a la persona. Pero la palabra de Dios dice que vamos a dar cuentas de toda palabra aún ociosa que hemos dicho. Imagínense, no vamos a dar cuenta solo de las grotescas que hemos dado, sino de las ociosas. ¿Cuánto más de las que han sido un pacto entre hombres o entre Dios? Por eso la palabra de Dios dice, hermano, que cuando te acerques a la casa de Dios, mejor cierra tu boca y no prometas y no ofrezcas. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, toma en cuenta las palabras. Ahora, dice aquí, hermano, que los sacerdotes tenían que entrar a la casa de Dios a sacar toda la inmundicia que había ahí. Ahora, hemos estado viendo acerca de lo que el Señor nos habla en Marcos, perdón. Y siempre hablo las citas, hermano, porque hay gente que está empezando a venir y pues queremos enseñarles que está en la palabra de Dios lo que estamos enseñando. Yo sé que usted ya sabe todo esto que le estoy hablando, pero hay gente que no sabe todavía. Entonces en Marcos capítulo 7 vemos ahí todo lo que el Señor tiene que limpiar de nosotros, todo lo que el Señor tiene que sacar de nosotros. A veces nosotros nos sentimos ya limpios, pero cuando viene la palabra nos empieza a limpiar más. ¿Usted sabe que la palabra nos limpia? El Señor le dijo a sus discípulos, ya ustedes están limpios por las palabras que les he dado. Ya están limpios. O sea, la palabra es la que nos limpia cuando dejamos que haga efectividad en nosotros. Cuando no somos oidores olvidadizos, sino la llevamos a una práctica. Entonces esa palabra es eficaz en nosotros. Dice aquí en Marcos capítulo 7, en el verso 20, que Jesús decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. ¿Y qué es lo que sale de adentro del corazón del hombre? En el verso 21 dice, de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, salen las fornicaciones, salen los robos,
los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, los engaños, la sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Yo no sé cuántas cosas usted hizo sin que alguien se lo enseñara, que eran malas. Pero yo creo que somos inventores de lo malo. Nos gusta hacer travesuras por naturaleza, especialmente cuando somos niños. Hace unos días atrás yo vi a un niño que agarró una piedra y la fue a poner detrás de la llanta de un carro. Y yo lo vi, y lo llamé. Y le dije, ¿qué estás haciendo? Me dice, nada. ¿Cómo que nada? No hice nada. Pero me lo dijo con una certeza, hermano, que yo ya casi le creía. Y entonces le dije, ok, entonces si no has hecho nada, vamos a ir a hablar con tus papás. Solo déjame estacionarme y ahorita vamos a hablar con tus papás. Y cuando me movió el carro, él rápido fue y quitó la piedra. Pero yo lo estaba viendo, yo estaba viendo todo lo que estaba viendo. Pero, o sea, yo sé que es un niño, yo sé que la inclinación del hombre es eso, y yo me recuerdo que pues uno como niño hace cosas, ¿no? Que a veces uno dice, pero ¿por qué las hago? No, uno a veces hace cosas sin sentido, pero está dentro del niño, está dentro del ser humano el hacer maldades. No necesitamos que nos enseñen a hacer cosas malas. Nosotros somos inventores de eso, porque está dentro de nosotros esa maldad, el hombre viejo que tenemos dentro de nosotros. Ahora, dice aquí, hermano, que lo que contamina al hombre no es lo que sale, es lo que está dentro de nosotros. Ahora, hemos estado viendo ya hablamos acerca de los malos pensamientos, que dice aquí en el verso 21. Ya hablamos acerca de las fornicaciones, las 7 degradaciones de fornicación en las cuales el hombre ha caído. Y ahora hemos estado hablando acerca de los robos, el robar. Y hemos llegado a descubrir que ha habido un ladrón dentro de nosotros. Hemos robado. Y cuando hablamos de robar, hermano, no solamente pensemos en el dinero. Eso es parte, esa es una de las áreas tal vez más evidentes, pero hay muchas áreas más donde nosotros tal vez hemos robado y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Pero Dios a través de su palabra nos está abriendo el entendimiento. ¿Por qué? Porque Dios quiere sacar y exhibir ese ladrón para ser apedreado. En el pueblo de Dios, hermano, los ladrones, como hemos visto en el caso de Acán, lo apedrearon porque le robó a Dios. Ahora, cuando le robaban al hombre, ¿verdad?, la cosa era diferente. Fíjese que hay niveles, pero de todos modos hay consecuencias. Ahora, vamos al libro de Éxodo, que ahí hemos estado viendo. ¿Qué tenemos que hacer, hermano, si hemos robado? ¿Será suficiente decirle, Señor, perdóname? Yo era un ignorante, yo era un ladrón y ya voy a dejar de hacerlo y ya se arregló el asunto. No. Veamos los principios, hermano, que Dios estableció en su palabra. Y veíamos en el capítulo 22 de Éxodo, la semana pasada hablábamos en el verso 1, dice que si alguno roba un buey o una oveja
y lo mata o lo vende, pagará 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. Entonces, hablábamos la semana pasada acerca de la oveja que se robó el rey David. Fíjese que el rey David tenía muchas ovejas en su rebaño. Y esas ovejas representan las mujeres. En aquel tiempo representaban las mujeres. Y David, hermano, teniendo la oportunidad de tomar cualquier mujer, media vez no estuviera comprometida, media vez no estuviera casada, podía tomarla por mujer. Sin embargo, fue y tomó, hermano, una mujer que ya estaba casada. Y eso le costó, hermano, muy caro a David. Y solo porque se arrepintió a tiempo fue que le perdonaron la vida. Porque él merecía la muerte. Sin embargo, por su arrepentimiento, por su deseo realmente de arreglar la situación, hermano, él dijo, Dios le dijo, te perdono la vida, pero vas a tener que pagar lo que hiciste. Y hablábamos la semana pasada de la necesidad que tenemos nosotros de examinar nuestra vida delante de Dios en el área del divorcio. No es suficiente, hermano, que el hombre declare una persona divorciada como para que se sienta ya libre. Te podrás sentir libre delante del hombre, pero ¿qué será delante de Dios? Que eso es lo que importa. Pero se dan otras situaciones. Miren lo que dice aquí en el verso 16. Éxodo 22, 16. Dice, si alguno seduce a una doncella que no esté desposada y se acuesta con ella, deberá pagar una dote por ella para que sea su mujer. Entonces, aquí vemos una situación, hermano, parecida, pero no es tan exacta la otra. Porque aquí la mujer no estaba casada. Sin embargo, dice que el hombre viene y la seduce. Ya sea una seducción voluntaria, una seducción con palabras, o una seducción con violencia. A veces, hermano, hay seducciones que tal vez no es con violencia, pero son violaciones. Sobre todo cuando un hombre mayor busca una muchachita, una niña, una señorita, una joven que tiene inexperiencia en el área emocional, tiene inexperiencia en el área sexual y ya es un hombre vivido o viceversa. Una mujer vivida y seduce a un muchacho que apenas está saliendo del cascarón. Esas son violaciones, porque primero se está violando el alma. Fíjese. Usted sabe que hay virginidad no solamente física, sino hay virginidad también del alma. Un niño o una niña es virgen, se puede decir, en su cuerpo, pero también es virgen en su alma. ¿Por qué? Porque es una persona inocente. No conoce lo que es, hermano, una caricia malintencionada. No conoce lo que es un beso o un abrazo malintencionado. Para una niña, pues que la abracen y pues dice, pues me quiere. Me está enseñando su cariño. Pero detrás de eso puede haber una malicia. Entonces, las palabras, hermano, se llevan también a que haya una violación en el alma. Y la mujer, sobre todo, puede ser violada, trastocada en su inocencia
Por palabras que después, por supuesto, llevan a la consecuencia de que haya una violación física. Aunque la persona diga, pero es que yo no la forcé. Ella se entregó a mí. Pero se entregó, ¿por qué? Porque ya había habido una violación en su alma. No sé si me estoy dando a entender. A veces cuesta transmitir los pensamientos. Entonces, aunque no haya un forcejeo en tomar a una muchacha, sin embargo, sí hubo una violación. ¿Por qué? Porque se manipuló una alma inocente. Entonces nosotros tenemos que abrir el entendimiento y usted tiene que, como padre, hermano, usted tiene que enseñarle a sus hijos estas situaciones. Advertirle a sus hijos y estar pendiente de sus hijos. ¿Por qué? Porque hay, hermano, hombres y mujeres que andan acechando las almas inocentes para sacar provecho de ellos. Ahora, dice aquí la palabra, hermano, que si un hombre o alguno seduce a una doncella, y mire qué tan tremendo estamos en estos tiempos, hermano, que en aquel tiempo eran los hombres los que seducían a las doncellas. Ahora se ha caído al revés. Las mujeres andan seduciendo a los muchachos. Es tremendo. ¿Cómo hasta dónde se ha caído la perversión, hermano? Que ya no hay diferencia, o puede ser un hombre o puede ser una mujer. En los tiempos pasados, hermano, la mujer esperaba el ser, que se le ofreciera una propuesta, ¿no? Ahora no, ahora si el hombre no se pone las pilas, ella se pone las pilas y le ofrece a él. Fíjese cómo es. Y yo sé que algunos se ríen aquí porque algunos dirán, eso me pasó a mí. Yo no propuse matrimonio, a mí me propusieron matrimonio. Yo no seduje, a mí me sedujeron. Y fíjese que la mujer es tan tremenda para seducir que no parece que ella es la seductora. Siempre engaña al hombre haciéndole creer que él es el seductor. Hay un engaño ahí terrible, pero... Ahora, ¿qué sucede entonces con esto? Fíjese, porque estos son temas, hermano, importantes, que tal vez usted dirá, hermano, pero a mí no me importa todo esto. Sí le importa, porque si usted es un siervo de Dios, a usted le va a servir para sus hijos, le va a servir para la gente que va a estar a su alrededor. Estos son temas importantes. Y usted necesita entender los principios para no dar su opinión así a la ligera. Porque hoy el evangelio, hermano, se mueve en base a la popularidad. Y mucha gente dice, es que estamos en la gracia. Yo diría que no están en la gracia, están en la desgracia porque no entienden la gracia. La gracia es someterse a la palabra de Dios. La gracia es entender la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. Fuera de eso es pura desgracia. Amén. Ahora, vamos entonces, hermano, al libro de Primera de Corintios. Y aquí en Primera de Corintios, hermano, usted va a encontrar la explicación a muchas preguntas que tal vez a usted le van a hacer. Capítulo 7, en el verso 8, fíjese que el Señor le habla aquí al pueblo cristiano, le habla a todos con respecto al matrimonio. Le empieza primero hablando a los solteros y a las viudas, porque ellos se supone que están libres. Amén. Ahí no hay ningún compromiso. Un soltero, una viuda o un viudo, pues es libre. Yo espero que la viuda, y yo lo digo siempre,
que la viuda o el viudo el día del entierro lo haya sepultado bien. Porque a veces se van a enterrar los muertos, pero cuando se van a la casa se los llevan. En su alma se lo llevan todavía. Y pasan, hermanos, lamentándose y llegan al punto hasta de morirse de tristeza. Yo espero que si usted, hermano, llega a tener no sé qué palabra usar ahí, la oportunidad. Tal vez para algunos será una dicha, para otros será una desdicha, pero no sé. Espero que sea una desdicha, ¿verdad? El quedarse viudo, quedarse viuda. Sepultarlo. Sepultarla. Decir, bueno, es una nueva etapa en mi vida. Ahora voy a tener que encontrar la voluntad de Dios para hacer mi vida de nuevo. Entonces hay ese entendimiento. Dice aquí, el verso 8 dice, a los solteros y a las viudas. Ahora, ¿quiénes son los solteros? ¿Quiénes son los solteros? Los que no tienen ningún compromiso. Fíjense que no dice los que no son casados. Ya les voy a explicar por qué. Porque nosotros creemos que un papel es el que nos casa. Pero estamos viendo en la palabra, y vamos a ver en la palabra, que no es solamente un papel el que nos casa, sino hay pactos que a veces no llevan un papel. No hay algo firmado. No hay una ceremonia formal donde la muchacha entra con su ramo de flores y le cantan la marcha nupcial y les ponen un lazo, qué sé yo, los amarran, no sé qué les hacen. El matrimonio no debe ser un lazo, hermano. Por eso cuando se case usted, que no le pongan ningún lazo. Eso es voluntario, eso no es forzado. Pero ya desde que se casa les ponen el lazo y por eso ahí dice, yo no quiero. Y se sienten como caballos amarrados ahí. Tenga cuidado con lo que hace cuando se casa, porque todo eso tiene una implicación espiritual. Y hay gente que lo hace y no entiende por qué lo hace. Dice, es que así lo hizo mi tía, así lo hizo mi abuelita. Tenga cuidado con lo que hace. Ahora dice que los solteros y las viudas que se casen. Dice, Pablo da un consejo, dice que es bueno para ellos si se quedan como era Pablo. Pablo era una persona soltera. Algunos dicen que Pablo era casado porque pertenecía al Sanedrín. Eso es mentira, Pablo no pertenecía al Sanedrín. No sé de dónde inventaron eso, pero como a alguien se le ocurrió enseñarlo, ya todos lo repiten. Y aunque haya pertenecido al Sanedrín, no importa que haya pertenecido al Sanedrín, no quiere decir que sea casado. El Sanedrín era el gobierno, era el grupo que gobernaba al pueblo de Israel. Pablo era soltero. Algunos dicen que era viudo. La Biblia no dice que era viudo. La Biblia habla de un joven, Saulo, ¿verdad? Y luego pues que se convierte a Cristo y luego pues que anda predicando la palabra. Y se junta con Bernabé y luego se va con Silas y luego se le junta a Timoteo y
y luego Lucas y pues Tito, porque no es bueno que el hombre esté solo. Amén. No es bueno que el hombre esté solo. Todo ser humano necesita amistades. Solo hay que buscar bien las amistades. Y cuando dice solo, no está hablando de matrimonio, está hablando de la relación, del compañerismo que necesita la persona. Entonces, uno de los problemas que sufre el matrimonio es cuando el hombre o la mujer son posesivos. Y entonces viene la mujer y dice, bueno, ya te casaste conmigo, dile adiós a todos tus amigos. Yo voy a ser tu única amiga. O viceversa. Y allá se siente, hermano, la pareja solito y solo ve a su amiga o a su amigo. Dice, solo este tengo nada más, ya me quedo con este nada más. No. O sea, la pareja es algo importante. Pero aparte de eso, necesitamos amistades, necesitamos relación con las demás personas, ¿verdad? Entonces, dice aquí que los solteros y las viudas tienen dos opciones: casarse o no casarse, ¿verdad? Dos opciones. Si quieren casarse, está bien que se casen. Si quieren quedarse solteros, es que se queden solteros. Usted no tiene por qué dar su opinión de cómo debe de vivir una persona. Usted no tiene por qué acercarse con alguien y decirle, mire, sería bueno que se casara. ¿Quién es usted para decirle eso? O decirle, mire, sería bueno que no se casara. ¿Quién es usted para decidir por alguien más? Esa es una decisión personal, que ni siquiera el pastor tiene la autoridad para hacerlo. Ni el Papa tiene la autoridad para hacerlo. El papá de la persona, pues. Es una decisión personal. Es una decisión que tú debes de tomar con Dios y decir, Señor, ¿me caso o no me caso? Ahora dice aquí en el verso 9, dice, pero si carecen de dominio propio, si andan pensando en la carne nada más, pues cásense mejor. Si andan soñando ahí todas las noches, ¿con quién me casaré y con quién me casaré? Mejor cásese, deje de soñar y hágalo realidad. ¿Verdad? Entonces, es el primer grupo. Los solteros. Los sin compromisos. Ahí entran los viudos, las viudas. No importa la edad. Si tú eres viudo o viuda y quieres casarte, cásate. A veces dicen, pero ya están viejitos, ¿para qué se van a casar? Porque están pensando solo en el acto sexual. ¿Y qué sabe usted acerca de eso? Espérese que llegue a esa edad a ver si se puede o no se puede. Hay viejitos más potentes que los muchachos. Si no, pregúntele a Abraham. ¿Sí o no? Porque fíjense que ya Sara ya había desahuciado a Abraham. Y Abraham ya también había desahuciado a Sara. Y viene Dios a los 99 años que tenía Abraham y 90 años que tenía Sara. Y le dice, van a tener un hijo. Y Abraham se quedó viendo, pero dice, pero ya ni me acuerdo. ¿Cómo se hace eso? Sí, léalo en la Biblia, dice, y todavía tendrá placer Sara. Porque yo quiero decir, hermano, que el acto sexual es placentero. Tal vez su abuelita y su mamá le dijeron, mi hija, hay que cumplir tu responsabilidad. No es responsabilidad, es placer. Gócelo, disfrútelo. Dios se lo dio. ¿Sí o no? Sí, hermano, estoy hablando la Biblia.
La palabra de Dios. Dios nos dio el área sexual para que la disfrutemos. Media vez sea en el orden de Dios. Yo sé que hay gente que tal vez mirará raro y si mira por la televisión dirá, qué pastor tan extrovertido ese. Pero si la Biblia habla de eso normalmente, hermano, somos nosotros los que hemos hecho de esto un tabú por las tradiciones. Muchos de los que estamos aquí nunca nuestros padres nos hablaron de sexo y por eso mire las travesuras que hicimos, las tonteras que hicimos. La palabra de Dios tiene la respuesta a todo esto. Entonces, si es viudo, mire, Abraham a los 99 años se dio cuenta que todavía podía con Sara. Y fue tanto así, hermano, que se quedó viudo ya como a los 120 años más o menos. Como 110, por ahí entre los 110 y los 120 años. Y dijo, todavía las puedo. Y se consiguió otra mujer, hermano. Y tuvo más hijos. Claro que él tenía dinero para sostenerlos. Para dejarles herencia. Ajá. Porque no es solo de traer hijos a este mundo y que... Eso es mentira de que cada hijo trae su morral debajo del brazo, hermano. Hay algunos que no traen nada. Tal vez usted trajo, pero hay otros que no traen. Por la irresponsabilidad de los padres. Usted debe de tener los hijos que puede mantener y que no le vaya a robar ese nuevo hijo a los otros hijos. No sé si me estoy dando a entender. Que a veces no tiene ni para mantener uno. Y encima le ponen otro hermanito para que comparta lo poquito que tiene el muchachito, fíjese. No sea cruel. No traiga a este mundo personas a sufrir, hermano. Ahora, vemos entonces que si son viudos, no importa la edad que tengan. 80, 90, 100, son válidos. Yo los caso. O si no, yo les pongo a alguien que los case. Que yo ya no caso casi. Ya otros hermanos se encargan de eso. Así la culpa le cae a ellos. Yo digo, yo no te casé. Anda a hablar con el que te casó. Pero luego dice a los casados, verso 10. A los casados. Goces, hermano, ríase, porque esto es una inyección que le estoy metiendo así con risa, para que no le duela tanto. Porque yo sé que al final le va a doler. A mí no se me olvida una vez que me pusieron, hermano, estaba estudiando en un colegio militar. Y pues ahí es de hacer ejercicio todos los días. Levantarse a las 4 de la mañana a hacer ejercicio. Y es una vida de mucha actividad. Y ese día llegaron a ponernos una vacuna contra el tétano. Y nos formaron a todos, hermano. Ponernos la vacuna del tétano. Y yo me recuerdo, no se me olvida eso porque es una experiencia. Estaba yo ahí. Ya me la van a poner. Pero me estaba sobando así tanto el brazo que le dije, ya póngamela. Y me dice, ya se la puse. Y ya me había metido la aguja y no la sentí. Pero cuando me sacó la aguja, hermano, sentí que se me quedó el brazo así. Así que le estoy sobando así. Gócese. Para que después cuando le caiga el brazo, no lo sienta tan duro. Pero dice aquí en el verso 10, dice, a los casados instruyo no yo, sino el Señor. Que la mujer no debe dejar al marido.
Ríase. ¿Por qué? ¿Por qué cambiaron tanto así de... tan alegres que estaban ustedes hace un ratito? Pero ¿qué dice la palabra? La mujer no debe dejar al marido. ¿Y qué pasa si lo quiero dejar entonces? ¿Qué pasa si me da una mala vida? ¿Qué pasa si no es amoroso conmigo? ¿Qué pasa si es un haragán? Yo sé que no es usted, pero hay casos así. ¿Qué hago entonces? ¿Será que tengo que quedarme ahí a la fuerza? ¿Será que esa es la voluntad de Dios? Por eso usted necesita asegurarse bien, hermano, con quién casarse. No se case solo por una fiebre sexual. Eso se apaga. Eso se pasa. Dice aquí, hermano, la mujer no debe dejar al marido. Y esto, por supuesto, es para los varones también. El hombre no debe dejar a la mujer. Pero ¿qué pasa si no me cocina? Cocínese usted. ¿Qué pasa si me trata mal? Aguántese. Pero el hombre o la mujer cristiana no deben dejar a su pareja. No deben. Verso 11. Pero si lo deja, entonces se puede. No se debe, pero se puede. No es lo mejor, pero a veces es la única opción. Entonces, ¿qué pasa? Si lo deja o la deja, quédese sin casar. Aleluya. Gócese, hermano, gócese. Quiere decir que usted viene conmigo y me dice, hermano, yo ya no aguanto a mi mujer. Mi mujer es esto, ya no puedo vivir con ella. ¿Está bien? ¿Me puedo divorciar? Si quieres. Pero no te puedo volver a casar. ¿Verdad que está bonito esto? Ay, hermano, pero y entonces eso está difícil también. Bueno, ahí dice la Biblia la solución, no te preocupes. Dice, bueno, entonces de lo contrario, reconcíliate. Aleluya. Y fíjese que las reconciliadas son bien sabrosas. ¿Cuántos han experimentado las reconciliadas? Levanten la mano los que han experimentado reconciliadas. Unos cuantos nada más, no todos. Otros no se han reconciliado todavía. A veces se necesita una tormenta, hermano, para descubrir otra vez, ¿verdad?, el sabor, ¿verdad?, del matrimonio. ¿Verdad? A veces se necesitan sus pleitos y sus desacuerdos para valorizar a la persona. Entonces, hemos hablado ya mucho acerca del matrimonio. Ya hemos dicho, hermano, el matrimonio en el cristianismo realmente no hay divorcio. Aunque la ley diga que eres una persona divorciada, ante Dios no eres divorciado. Desde el momento que tú decidiste tomarlo por esposo o tomarla por mujer, desde ese momento se selló en el cielo. Dijo, es su mujer.
Veíamos la semana pasada que Dios declaró que el hijo que tuvo Betsabé con David, ¿de quién era? De Betsabé, la mujer de Urías. No dijo, ya se había casado con David. ¿Y por qué Dios dice la mujer de Urías? Porque el pacto matrimonial, hermano, es un pacto matrimonial. Y es triste ver a los cristianos, hermano, que se casan y se divorcian. Y por eso hay mucha gente que anda de iglesia en iglesia. Se divorcian en una iglesia y se van a otra. Y dicen, ya vengo aquí a hacer vida nueva. Usted puede hacer su vida como quiera, pero al final Dios lo va a llamar a cuentas. Y le va a decir, esto que hiciste no estuvo bien. Esto que hiciste no lo aprobé yo. Verso 12. Tercer grupo. ¿Cuál es el primer grupo? Los sin compromiso, ¿verdad? Primer grupo es los sin compromiso, solteros y viudas. Solteros sin compromiso y viudas. Segundo grupo, casados. Tercer grupo. Pero a los demás, digo yo, ¿quiénes son esos demás? ¿Quiénes son esos demás? Porque ya habló de los solteros sin compromiso, ya habló de los viudos, o las viudas, ya habló de los casados. ¿Quiénes más quedan? ¿Entiende usted la palabra de Dios? ¿Quiénes son los demás entonces? ¿Sabe quiénes son los casados? Los del tercer grupo. Los que leímos en Éxodo. Los seducidos. Los que le dijeron a la muchacha, demuéstrame si me amas. Porque yo te amo y te amaré siempre. Pero necesito una muestra de tu amor. Antes de entrar a esto, regresemos otra vez a Éxodo para refrescarle la memoria. Mire, yo quiero que usted entienda la palabra de Dios, hermano. Yo quiero que usted entienda la palabra de Dios. Éxodo 22. Dice, si alguno, verso 16, Éxodo 22, 16. Dice, si alguno seduce a una doncella que no esté desposada, o sea, que no tenga compromiso, y se acuesta con ella, ¿qué debe de hacer? ¿Qué tiene que hacer? Pagar. Pagar. Y no pagarle $30. ¿No? Si hubo una seducción, óigame bien, si hubo una seducción, ahí hubo un pacto. Si la mujer se entregó a ti porque tú le ofreciste algo, tienes que cumplírselo. Regresemos ahora a 1 Corintios 7. Verso 12. Pero a los demás, digo yo,
¿Quiénes son los demás entonces? ¿Está entendiendo? Los que le dijeron a la muchacha, mira, prepara tus maletas porque esta noche te llevo, te voy a robar. Los que le dijeron a la muchacha, no necesitamos el matrimonio, mi palabra es suficiente para decirte que te amo. A los que se dicen que no están casados, o como se dice hoy, en unión libre, a esos les dice el apóstol Pablo. Verso 12. Que si un hermano tiene una mujer que no es creyente, ¿qué tiene que hacer? No abandonarla. ¿Cuántos hombres se consiguieron una mujer? Le robaron su juventud, la llenaron de hijos y ella dice, como no estamos casados, te dejo. ¿Será eso correcto? Tú le robaste la vida, tienes que pagar. Podrás ser soltero, pero con compromiso. Tú no entras dentro del grupo de solteros. ¿Entiende por qué le dije ahora soltero sin compromiso? No está en ti el decidir dejarla o dejarlo. Está en la otra persona, que es diferente. Dios aquí te pone y te dice, verso 12 dice, si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Entonces no es necesario un papel. Imagínense que haya un naufragio y vaya un muchacho y una muchacha en ese barco que naufragó y llegan a una isla desierta, sin habitantes. Y están solitos los dos. Y están solteros los dos. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué pasaría ahí? Porque no hay juez, no hay pastor. ¿Qué harían ahí? ¿Será que pueden llegar a ser esposo y esposa? ¿Ah? ¿Será que se pueden casar ahí? ¿Ah? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Sea sincero. Usted sabe que no hay forma de que los rescaten. Ahí se van a morir los dos. ¿Qué tendría que hacer? Decir, mira, no tienes otra opción.
Y tú para mí eres la única opción que hay en este mundo. Yo me comprometo a ser tu esposo. ¿Tú te comprometes a ser mi esposa? Sí. Usted sabe cómo son las mujeres de románticas, ¿verdad? Y resulta que a la semana llega un barco y lo rescata. ¿Qué pasaría con esa pareja? ¿Será que el hombre le va a decir, bueno, mucho gusto haberte conocido? Tú agarra tu vida, haz tu vida, porque no estamos casados. ¿Será cierto eso? ¿O habría un compromiso ahí? ¿O estarían casados? Ante Dios ya están casados. Porque se aceptaron el uno al otro voluntariamente. Aunque no hay un juez que firme, o aunque no haya un ministro que los una. El pacto matrimonial, hermano, no es que el juez tiene la autoridad de casarlos. Son las personas las que se están casando. Son las personas que están decidiendo casarse. No es el papel. Es el pacto que hicieron, el compromiso que hicieron. Ese papel lo pueden romper, se puede quemar, se puede desaparecer. Pero eso no rompe el pacto que se hizo con la persona. A veces tengo que poner ejemplos así para que capten lo serio que hay, hermano, en el compromiso de palabras que hay. Esto es serio. Si tú le ofreciste una vida a una mujer y ella dio su vida por ti, ella se entregó a ti con la ilusión de que iba a vivir contigo siempre, tú tienes un compromiso con ella o con él. Aunque no haya un papel de por medio. Tu responsabilidad es ir con él y decirle, o con ella, y decirle, arreglemos la situación. Pero yo no te voy a dejar. Yo no te voy a abandonar. Esa es la palabra que usa aquí la escritura. ¿Verdad que sí? Verso 11, al final. Dice que el marido no abandone a su mujer. Entonces, si ha habido una persona que se entregó a ti, porque tú le ofreciste una vida con ella o con él, tú tienes que respetar ese pacto que hiciste. Tienes que pagar la dote. Ahora, si la persona dice, no, yo no quiero vivir contigo, ahí es diferente. Pero no está en el cristiano decidir. Está en el que no es cristiano tomar la decisión. Esto es algo delicado, esto es algo serio. Especialmente en este lugar, en este mundo, hermano, donde ya el área sexual se ha tan diluido
y se ha hecho una aventura. Regresemos ahora al Antiguo Testamento. A Deuteronomio, capítulo 22. Verso 28. Deuteronomio 22, 28. Si un hombre encuentra a una joven virgen que no está comprometida y se apodera de ella y se acuesta con ella y son descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará 50 siclos de plata al padre de la joven, y ella será su mujer porque la ha violado. Ya hablamos acerca de la violación. La violación no es solamente física. La violación es primeramente sentimental. Es hablarle bonito a la muchacha. Es ilusionarla. Es decirle, mira, conmigo vas a vivir bien. Ustedes que ya están casadas saben que es puro cuento, pero eso es lo que el hombre dice, no es lo que el hombre promete. Es la lombricita que se pone en el anzuelo para que la mujer muerda y sea pescada, ¿eh? Dice, será su mujer, dice el final del verso 29, será su mujer porque la ha violado. No podrá despedirla en todos sus días. Pero no hay casamiento ahí. Pero no hay un papel que diga, se casaron y fueron muy felices. Pero sí un pacto. Por eso tú como cristiano, como cristiana, tienes que entender lo delicado que es una relación entre un hombre y una mujer. Si tú le estás ofreciendo algo a una mujer, tienes que cumplírselo. Si no, lo vas a pagar caro con Dios. Entonces hay 3 grupos. Los sin compromiso. Los casados. Ya están casados.